Mi hermano me hizo la vida imposible y más tarde descubrí que dejó embarazada a mi esposa y que nuestro hijo no era mío. Ahora me ruega arrastrándose después de que nuestros padres lo desheredaran, y me dejaran su herencia de 2 millones. Tengo un hermano menor llamado Camilo que me ha despreciado absolutamente toda mi vida. Si te estás preguntando si quizás fue por celos, pues te equivocas. No fui el hijo favorito, él lo era, así que no tenía nada de qué estar celoso. Permíteme darte un poco de contexto, mi mamá siempre ha mimado a mi hermano menor. Él era el niño dorado en nuestra familia. Mamá le preparaba sus comidas, le lavaba la ropa e incluso me pedía que lo ayudara con sus tareas escolares. Se esperaba que yo ayudara solo porque era familia, pero nunca me extendieron la misma cortesía a mí. Llegué a aceptarlo porque era bastante independiente. Tal vez fue en parte mi culpa por complacer sus deseos y necesidades sin que él me diera nada a cambio. Nunca me echó una mano cuando lo necesité y solo se acercaba a mí cuando quería algo de mí. Yo era un niño tranquilo e introvertido que quería estudiar y estar solo, mientras que él era exactamente como nuestro papá, rudo y ruidoso. También tiendo a ser directo y honesto, sin endulzar las cosas, diciendo las cosas tal como son. Creo que mi madre pudo haber desarrollado una percepción negativa de mí como resultado de mi infancia. Como consecuencia, él era el favorito de todos en nuestra familia. No me importaba tanto cuando éramos pequeños. El problema surgió cuando encontró formas de acosarme o burlarse de mí por ser diferente a él. Se burlaba de mi altura o del hecho de que usaba lentes. Se colaba en mi habitación e intentaba leer mi diario para luego quejarse con mi mamá sobre cualquier cosa que hubiera escrito. Yo le gritaba y me quejaba con mis padres por invadir mi privacidad, pero ellos se reían y me decían que no era gran cosa. Hizo cosas más terribles como casi romper mis lentes y poner cosas asquerosas en mi comida. Una vez incluso puso piedritas en mi cereal, pero por suerte las encontré antes de que pudieran dañar mis dientes. Se lo conté a mi mamá, pero ella lo desestimó diciendo que así es como los hermanos crean lazos. Cada vez que peleábamos, Camilo me insultaba a propósito, enfocándose en todas mis inseguridades. Él y yo íbamos a la misma escuela, así que sabía que un par de niños me acosaban. En lugar de apoyarme, se unía a ellos, llamándome nombres como perdedor feo o mono peludo y animando a los acosadores a hacerme daño físico porque, según él, yo era solo un gran fracaso. Otra vez tuvimos una pelea por algo que no puedo recordar, probablemente algo tonto, y al final de la pelea me dijo que me matara. Otros insultos podía ignorarlos fácilmente, pero ese me dolió mucho porque estaba luchando con mi salud mental en ese momento. Ahora estoy mejor, pero fue horrible escuchar que mi propio hermano quería que muriera. Como papá estaba a menudo en el trabajo y a mamá no parecía importarle mucho, ella incluso me regañó una vez diciendo que era mi culpa por jugar y molestarlo. Las cosas empeoraron progresivamente. Hubo un momento en que intentó quemarme el cabello cuando estábamos en la secundaria, y sorprendentemente, mamá tomó su lado, insistiendo en que solo estaba jugando. ¿Quién juega así en serio? Afortunadamente, papá eventualmente tomó mi lado y señaló que tenían problemas serios. Amenazó con llamar a la policía contra Camilo. Este fue un momento revelador para mi hermano porque hasta ese entonces nunca había sido reprendido por ninguna de sus acciones. Realmente quedó desconcertado, y mi papá siguió diciéndole que ya era suficiente y que necesitaba empezar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá entró a mi habitación y habló conmigo. Nunca esperé que mi papá lo apoyara porque siempre le decía a Camilo mientras crecía cuánto se parecían ambos, lo cual era cierto. Papá me dijo que había esperado pacientemente durante años a que Camilo madurara, pensando que tal vez solo estaba siendo un niño inmaduro, pero estaba empezando a darse cuenta de que Camilo se estaba convirtiendo en un gran abusador. Cuando escuché a mi papá decir esto, me sentí tan validado que casi me derrumbé en lágrimas. Le confesé a mi papá todo lo que Camilo me había hecho a lo largo de los años e incluso le hablé sobre el acoso en la escuela. Mi papá estaba sorprendido de que estuviera pasando por tanto. Al día siguiente, fue y habló con el director para que mis acosadores fueran advertidos sobre graves consecuencias si continuaban. Más tarde esa noche, mi papá me inscribió en clases de MMA en nuestro gimnasio local. Me dijo que necesitaba hacerme hombre y enfrentarme a los abusadores en mi vida. Admitiré que un niño nerd como yo intentando aprender a pelear debió haber sido risible de ver. Sin embargo, como todo en mi vida, estoy muy enfocado cuando quiero aprender algo.
Hice tiempo para mis estudios para poder entrenar todos los días e ir a clases de MMA. No es por presumir, pero cambió completamente mi vida y mi físico. Un día, Camilo volvió a las suyas. Me había robado el dinero de bolsillo que nos daban si ayudábamos a nuestros padres con las tareas. Había estado ahorrando mi dinero por bastante tiempo. Camilo se había colado en mi habitación y tomado mi dinero. Lo atrapé cuando estaba a punto de irse en bicicleta con sus amigos. Le dije firmemente que me devolviera mi dinero porque sabía que robar estaba mal, pero Camilo se rió y se burló diciendo que todo lo que podía hacer era correr a papá por ayuda. No sé qué me pasó, pero le di un puñetazo resonante en la cara. Quedó atónito en silencio mientras caía hacia atrás al suelo. Lo levanté, saqué mi dinero del bolsillo de su pantalón y luego lo tiré de nuevo al suelo. Camilo empezó a llorar fuerte como bebé pequeño. Era cómico ver a un adolescente llorando en el suelo. Sin embargo, mi madre salió corriendo por la puerta al escuchar a su pequeño, lo ayudó a levantarse y averiguó qué había pasado. Cuando supo que había peleado con él, se sorprendió y luego empezó a reprenderme. Me dijo que como hermano mayor debía enseñarle cosas mejores a Camilo, mientras él parecía disfrutar viéndome reprendido. Mi madre también se quejó con mi papá sobre cómo había golpeado a Camilo y cómo necesitaba ser controlado. Mi papá, con seriedad, nos pidió a ambos que nos explicáramos. Le conté cómo Camilo había robado el dinero que había trabajado duro para ahorrar, mientras Camilo intentó justificar que necesitaba el dinero para una cita y que como hermano debía ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a Camilo que tuvo suerte de que solo lo golpeara por robarme, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía contra él. Mi papá siguió diciéndole a Camilo cómo no tenía derecho a tomar las cosas de otros sin su consentimiento. A Camilo no le gustó eso y empezó a hacer un berrinche, probablemente queriendo que nuestra madre tomara su lado, pero papá se mantuvo firme. Cuando Camilo se dio cuenta de que no iba a ser castigado por golpearlo, gritó cuánto me odiaba y luego corrió a su habitación y se encerró. Desde ese incidente, Camilo mantuvo su distancia de mí. Finalmente había entendido que no podía acosarme más y que incluso papá no estaba apoyando sus travesuras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque no podía hacerme daño físico, intentaba decirme cosas feas verbalmente cuando sabía que nuestros padres no estarían cerca. Definitivamente empeoró a medida que crecía. Sentía que cada año se volvía más enojado y tenía menos paciencia. Si me acercaba a él para preguntarle algo, simplemente me ignoraba en la cara y salía de la habitación, llamándome nerdo perdedor por lo bajo. Si quería decirme algo, solo lo hacía a través de nuestra madre, quien me pasaba el mensaje. Le cuestionaba a mi madre por qué Camilo no podía simplemente hablarme si quería algo, y ella me imploraba que fuera más comprensivo. No tenía idea si esto era solo él pasando por la pubertad y tenía que esperar a que pasara, o si realmente me odiaba de verdad. Solía ser capaz de lidiar con las cosas que decía a lo largo de los años, pero llegó un punto en que solo quería mudarme de casa para alejarme de él. Iba con mi madre incontables veces pidiéndole si podía mediar una conversación para que todos habláramos, pero siempre se negaba diciendo que no quería involucrarse. Incluso le pedí su opinión sobre por qué me trataba así, pero ella solo esquivaba la pregunta. Eventualmente, me fui a mi universidad soñada porque era un estudiante de primera y hasta calificaba para una beca. Mi papá organizó una fiesta para mí y mi mamá parecía orgullosa de mí también. Sin embargo, Camilo permaneció distante y frío, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico en casa. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva que había experimentado al crecer. El miedo constante a los ataques verbales de Camilo se desvaneció y sentí una nueva sensación de paz. Empecé a salir con mi esposa Eliana cuando ambos estábamos en el segundo año de la universidad. Un amigo nos presentó en una fiesta de fraternidad y conectamos de inmediato. Veníamos de una familia religiosa donde tener hijos sin estar casados era un gran no-no. Sin embargo, descubrimos que estaba embarazada cuando estábamos en el último año de la universidad, lo que nos llevó a casarnos tan pronto como nos graduamos. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero pacífica. Nuestros padres estaban felices por nosotros y lo pasamos bien en nuestra boda. En ese momento, creía que ella era el amor de mi vida.
Siempre tuve la mentalidad de que quería monogamia en la vida, una mujer a la que regresar a casa y estar con ella a largo plazo. A pesar de que mujeres intentaron acercarse a mí a lo largo de los años, nunca seguí nada porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Eliana era mi chica soñada y nunca quise lastimarla. Sin embargo, a lo largo de los años, hubo 2 ocasiones en las que descubrí que estaba siendo infiel en nuestro matrimonio. Una fue una aventura intermitente que duró algunos años con un compañero de trabajo casado, y la otra fue un romance pasajero con un ex que había salido en la secundaria cuando fue a visitar a su familia en otro estado. Estoy seguro de que habrá gente que me llame estúpido y, mirando atrás, no puedo negarlo yo mismo. Después de un periodo de separación en ambas situaciones, tomé la decisión de perdonar a mi esposa. Nunca quise criar a mi hijo en un hogar roto y genuinamente creía que podíamos superar estos desafíos. Éramos bastante jóvenes cuando ocurrió lo de su compañero de trabajo, así que lo atribuía a errores juveniles y a no pensar bien las cosas. Por un tiempo, las cosas parecían estar bien entre nosotros. Nunca pude confiar plenamente en ella, pero hice lo mejor para dejar de lado mis dudas porque sabía que si elegía perdonarla, tenía que trabajar para superarlo y empezar con una pizarra limpia. Han pasado 4 años desde la segunda vez que fue infiel y sentía que había tomado la decisión correcta al darle una oportunidad de mostrar que aún quería estar en nuestro matrimonio. Durante años, Eliana parecía haber cambiado y estábamos genuinamente felices con planes en marcha para el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi realidad se hizo añicos una vez más por otro incidente que, en mi mente, fue mucho peor que los anteriores. Cuando ella reveló que había estado acostándose con alguien durante bastante tiempo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío siquiera, al escuchar sus palabras sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Una mezcla de shock y traición me abrumó. Luché por comprender la enormidad de lo que acababa de confesar. En unos días, logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan significativo y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue una actitud fría e indiferente. Parecía desconectada, casi sin inmutarse por el dolor que había causado. Sus respuestas eran vagas, dejándome con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso enfrentando la confianza destrozada y las incertezas sobre mi propia familia. Seguí pidiéndole a Eliana que me dijera la verdad porque sentía que merecía saber quién era el padre del niño, ya que literalmente había estado criando a nuestro hijo desde el principio. Al final, ella admitió que era Camilo. Mis ojos se abrieron de shock mientras le preguntaba qué quería decir exactamente con eso. Fue entonces cuando Eliana me contó cómo ella y Camilo se habían hecho amigos cuando la presenté a mi familia y ella se quedó con nosotros para Acción de Gracias hasta Año Nuevo. Recuerdo que Camilo, que normalmente era frío conmigo, fue bastante educado y cálido con ella. Me alegré porque no quería que Eliana se sintiera poco bienvenida. Ella quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba un tiempo significativo con mi mamá siempre que podía. Notó que Camilo y yo no éramos tan cercanos y me preguntó al respecto. Finalmente me abrí con ella sobre mi relación de infancia con Camilo y le dije cómo probablemente nunca podríamos reparar nuestra relación porque él nunca pudo superar sus sentimientos. Eliana entendió, sin embargo, empezó a incluir a Camilo cada vez que salíamos, quizás esperando que ambos nos acercáramos el uno al otro. Si íbamos a ver una película, ella invitaba a Camilo y luego teníamos que ver la película que él quería ver. Supongo que durante este tiempo, Camilo y yo intercambiamos algunas palabras aquí y allá, lo cual fue una mejora significativa comparado con cómo me había estado dando el trato silencioso durante años. Sí recuerdo que Eliana y Camilo salían juntos y jugaban videojuegos, pero nunca pensé mucho al respecto. Eliana me contó cómo un día Camilo se abrió con ella sobre sus luchas y su reciente ruptura con su entonces exnovia. Parecía tan vulnerable con ella y entablaron una amistad. Dijo que a veces coqueteaba con ella inofensivamente cuando yo no estaba cerca, y aparentemente, una cosa llevó a la otra y ya no pudo controlarse más. Cerré los ojos mientras la imagen de mi esposa y mi hermano acostándose juntos casi me hacía vomitar. Me dijo cómo se sintió culpable después de eso y huyó de él. Después de eso, decidió volver a casa, lo cual era cierto porque mi novia me había dicho abruptamente cómo quería regresar a casa cuando pensé que pasaría el año nuevo conmigo. Intenté convencerla de que se quedara, pero ella fue tajante en que tenía que irse. Después de las vacaciones, cuando nos encontramos en la universidad una vez que las clases retomaron, ella estaba de vuelta a su yo alegre habitual, así que nunca cuestioné nada.
2 semanas después de eso, descubrimos que estaba embarazada. Ahora Eliana me dijo que no tenía idea de si realmente era mi hijo o de Camilo y que no tenía forma de encontrar pruebas porque yo ya estaba asumiendo el rol. Sabía que de los dos, yo era el hermano más confiable, así que decidió quedarse conmigo y por eso nos casamos. Sentí como si todo mi mundo se estuviera derrumbando a mi alrededor. El hijo que había amado y con quien pasé incontables horas podría no ser siquiera mío. Le cuestioné si había estado acostándose con Camilo en la actualidad y ella asintió lentamente. Eliana me contó cómo ella y Camilo siempre habían mantenido contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles cuando ella me mentía diciendo que estaba trabajando horas extras. Me dijo cómo la mitad de sus viajes de negocios eran solo escapadas románticas con él. Le pregunté a Eliana por qué siquiera estaba casada conmigo si realmente quería a mi hermano, pero Eliana me dijo cómo no quería ser ella quien rompiera un matrimonio. Al ver cómo yo era un padre tan maravilloso para nuestro hijo, se había quedado conmigo todo este tiempo. En sus palabras, había cometido un error y no sabía cuándo parar. Simplemente le dije a Eliana que me alegraba que me hubiera dicho la verdad y que iba a empacar y mudarme. Eliana empezó a llorar y a pedirme perdón, diciéndome cómo se suponía que debía gritarle y enojarme con ella, pero aquí estaba yo, pensando calmadamente en mi próximo movimiento. Permanecí en silencio mientras caminaba hacia mi armario y comenzaba a empacar algo de mi ropa en mi maleta. Eliana seguía diciendo como si realmente la amaba, entonces debería intentar al menos luchar por ella y que los errores pasan en cada matrimonio. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió de táctica y me dijo cómo mi hijo se vería afectado si nos divorciábamos y cómo los niños no deberían criarse en un hogar roto. Le recordé cómo podría no ser siquiera el padre, lo que la redujo a lágrimas y empezó a gritarme sobre ser cruel y cómo podía alejarme tan fácilmente cuando había estado ahí para el niño desde su nacimiento. Parecía que mi esposa creía que no había nada que pudiera hacerme querer salir de nuestro matrimonio. Supongo que fue en parte mi culpa por dejar pasar muchas cosas en el pasado. Mientras aún tenía algo de amor por ella, sentía más que provenía del hecho de que pensaba que teníamos un hijo juntos y que habíamos estado juntos desde la universidad. Eliana continuó afirmando que no era demasiado tarde y que podíamos resolver las cosas, pero me costaba creerlo y sentía que ya no tenía más paciencia para lidiar con ella. La confianza era un gran problema para mí y sus palabras se sentían vacías. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que se había acostado con mi propio hermano. Siempre he creído que las personas pueden cometer errores y ser perdonadas porque todos somos imperfectos, pero esto iba más allá de cierto límite. La dejé llorando en los escalones de la entrada y me registré en un hotel. Al día siguiente, fui directo con mis padres y les conté todo sobre la aventura de mi esposa con Camilo y cómo habían estado acostándose durante años a nuestras espaldas. El shock en sus rostros era evidente. Mi madre, fiel a su naturaleza, inicialmente intentó defender a Camilo, diciéndome que esto no podía ser cierto ya que su pequeño no podría hacerle algo así a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, le pedí a mis padres que permanecieran en silencio y me permitieran llamar a Camilo justo frente a ellos. Les dije que no hicieran ruido porque así podría exponer los verdaderos colores de Camilo. Quería que él pensara que era solo una conversación privada entre nosotros para que, con suerte, bajara la guardia. Cuando Camilo contestó, le solté todo y lo confronté con la revelación de su aventura con mi esposa. Inicialmente lo negó vehementemente y se negó a aceptarlo. Luego, cuando le dije que Eliana había admitido todo, empezó a culpar a Eliana, etiquetándola como una mujer sin carácter. Me dijo que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano más guapo. Le dije firmemente que iba a exponerlo frente a todos. Cuando Camilo se burló de que nadie me creería y que él era el niño dorado de todos modos, me reí de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad ya que nuestros padres habían escuchado todo. Camilo se quedó en silencio y luego balbuceó para explicarse, tropezando con sus palabras en un intento de salvar su imagen. Mi madre, aún lidiando con el shock, exigió una explicación de Camilo. Él tartamudeó a través de un débil intento de justificar sus acciones, culpando a todos menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Eliana. Podía ver a mi madre, que una vez fue protectora de su hijo favorito, ahora sentía una mezcla de decepción y enojo. En ese momento cargado, sentí una extraña sensación de vindicación. Durante años había soportado el tormento de Camilo, ahora la verdad había salido a la luz y los roles se habían invertido.
Era Camilo quien estaba expuesto, sus acciones puestas al descubierto para que todos las vieran. Mientras las palabras de Camilo flaqueaban, mi padre, usualmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y se desahogó con Camilo. Comenzó, su tono cargado de desaprobación: lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste haciéndolo incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen consecuencias y han dañado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Los crié a ambos para que valoraran la lealtad familiar y la decencia. Lo que has mostrado hoy va en contra de todo lo que he intentado inculcarles. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la conciencia de Camilo. El desprecio por los sentimientos de tu hermano, la falta de respeto por la santidad de su matrimonio, es inaceptable. No solo lo has herido, sino que has manchado los lazos que nos mantienen unidos como familia. Siento que tu mamá y yo tenemos la culpa de lo que te has convertido ahora, y no vamos a dejar que te salgas con la tuya más. A partir de hoy, te estoy cortando de los fondos universitarios que te había asignado. Puedes arreglártelas solo con las cuotas de tu universidad. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? Bueno, ahora veamos qué pasa contigo cuando no tengas mi dinero para depender. Yo, por otro lado, mantuve una actitud compuesta durante todo esto. Aunque inicialmente quería gritarle a Camilo, ver a mi papá castigarlo fue la máxima vindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza y estaba claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, mientras Camilo persistía en sus protestas, continuó justificándose, pero mi padre cortó rápidamente la llamada, cerrando los intentos de Camilo de explicar sus acciones. Mi mamá se acercó a mí y me abrazó. Había pasado un tiempo desde que compartimos un momento así, pero en ese abrazo había una comprensión y apoyo tácitos en medio del tumulto familiar. Se disculpó conmigo por no haberme creído todo este tiempo. Sentí que mi yo de 14 años nunca habría imaginado este momento, ser vindicado y abrazado por mi madre. Después de eso, mi papá me ayudó a encontrar un buen abogado para que pudiera divorciarme de Eliana. Ella y su abogado intentaron pelear sucio pidiéndome pensión alimenticia ya que yo ganaba más que ella, pero afortunadamente su aventura jugó fuertemente a mi favor. También hicimos una prueba de paternidad para mi hijo y se determinó que Camilo era en efecto el padre del niño. No puedo empezar a describir cuánto dolió digerir esta noticia. Fue peor que cuando Eliana me dijo que me había estado engañando. Me sentí tan enojado de que mi hijo no me perteneciera. Sin embargo, supongo que Dios trabaja de maneras misteriosas porque decidí mantenerme fuerte a través de todo esto. Eliana me rogó que siguiera visitando a mi hijo porque no debería ser castigado por todo esto, pero simplemente no podía soportar verlo. Me recordaba a Camilo y lo odiaba. Después de que mi divorcio se finalizó y finalmente estaba libre, me mudé a mi propio departamento de soltero. Se sentía surrealista vivir solo ya que me había casado tan joven y nunca había vivido realmente por mi cuenta. Sin embargo, como siempre había sido independiente, me adapté rápidamente a mi estilo de vida de soltero y honestamente lo amé. Hace 2 semanas, mi papá me llamó para decirme que había estado pensando en cambiar su testamento ya que no quería darle nada a Camilo. Si hay algo que debes saber sobre mi papá, es que es extremadamente terco. Como había decidido que no quería tener nada que ver con Camilo, había mantenido su palabra. Camilo intentó contactar a nuestros padres e incluso apareció en su puerta rogándoles perdón, pero ni siquiera lo dejaron entrar. Mi madre, que usualmente cede a los berrinches de Camilo, también parece estar harta de él, aunque debe estar doliéndole más que a nadie. A lo largo de todo esto, Camilo ni siquiera me envió un mensaje para disculparse por lo que había hecho, así que claramente no lo lamentaba. Solo estaba triste por haber sido cortado por nuestros padres. Bueno, papá me dijo que me dejaría todo a mí solo para asegurarse de que Camilo no protestara después y le dejaría solo $1. Mis ojos se abrieron de shock porque mi papá había trabajado muy duro toda su vida, incluyendo sus activos, fondo de retiro y seguro de vida, sumaba casi $2 millones. La única cláusula en su testamento era que si mi papá fallecía antes que mi mamá, ella continuaría viviendo en su casa aunque la propiedad pasaría a mi nombre. Por supuesto, no me importó esto ya que querría cuidar de mi mamá hasta sus últimos días. No sé cómo, pero Camilo se enteró de todo esto
y como no puede contactar a mis padres, me llamó ayer intentando arreglar las cosas entre nosotros. Me dijo cómo había estado teniendo problemas para mantenerse en la universidad y que después de que Eliana descubriera la paternidad del niño, ella había estado molestándolo por la manutención. Me dijo que no tenía dinero y estaba buscando trabajos a medio tiempo, pero no podía encontrar nada. Me rogó que hablara con nuestra familia para que pudiéramos empezar de nuevo porque realmente necesitaba mi ayuda. Empecé a reírme en su cara y le dije que estaba tan harto de él y que debería haber pensado en todo esto antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. Camilo empezó a discutir que estaba siendo injusto y que ella también tenía la culpa, a lo que estuve de acuerdo y le recordé cómo me divorcié de ella y ahora ella era su responsabilidad, así que no debería estar llamándome para quejarme de ella o de su hijo ya que estas eran las consecuencias de sus propias acciones. Camilo empezó a alzar la voz, pero lo corté y le recordé que ya no era el hijo favorito en la familia, sino la oveja negra que se acostó con la esposa de su propio hermano. Camilo empezó a llorar en este punto y me dijo cómo todos habían estado encima de él, incluyendo nuestros abuelos y parientes, lo cual era cierto, pero esto ya no era mi preocupación. Le dije que habíamos terminado y que nunca me llamara de nuevo porque ya no era mi hermano. Desde entonces, he estado repitiendo la conversación una y otra vez en mi cabeza. Aunque odio a mi hermano, nunca lo había escuchado llorar, al menos no desde que crecimos. No voy a mentir, me dolió un poco que estuviera tan indefenso, así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si me metería en un problema si no lo hago. Actualización 1. Hola a todos, muchos de ustedes me han estado preguntando por qué ya no estoy en contacto con mi hijo Mauricio y algunos de ustedes también me han llamado cruel. Bueno, lamento decir esto, pero no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esto no es un escenario de hijastro, en este caso, me hicieron creer que era mi hijo y luego descubrí que en realidad era el hijo de mi hermano. Por supuesto que estoy herido y he llorado por eso durante días, pero la razón por la que no quiero contacto con Mauricio es porque ya no quiero a Eliana en mi vida. Si hablo con su hijo, ella encontrará una manera de colarse de nuevo en mi vida y necesito mi propio espacio. Pueden llamarme cruel o egoísta, pero no puedo verlo nunca más, o al menos no hasta que pase mucho tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes han adivinado correctamente que fue en efecto mi madre quien le dijo a Camilo sobre mi papá cambiando su testamento y él me llamó como último recurso para arreglar las cosas. La confronté frente a mi papá y ella se derrumbó. Me dijo cómo había castigado a Camilo lo suficiente y que había aprendido su lección. Mi papá le dijo firmemente a mi madre que si ella sentía que lo que Camilo hizo era perdonable, entonces él no podía seguir casado con ella porque nunca podría perdonarlo por esta traición. Su amenaza pareció callarla. Mi papá le dejó claro que si alguna vez hablaba con Camilo y lo descubríamos, podía hacer sus maletas y simplemente dejarlo. Como dije, mi papá es un tipo muy terco. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi papá y yo vamos a jugar golf cada fin de semana y él se comporta conmigo más como amigo que como mi propio padre. Mi madre, aunque extraña a Camilo, se ha mantenido alejada de él. Lo último que escuché sobre Camilo fue de mi primo, quien me dijo cómo Camilo había estado pidiendo dinero a todos y al final tuvo que abandonar la universidad cuando no pudo pagar sus cuotas. Él y Eliana están viviendo juntos y él incluso tiene un trabajo como mecánico a medio tiempo, aparentemente. Creo que están criando a Mauricio juntos, lo cual es algo bueno, supongo. Nunca menciono a Camilo en mis discusiones con mis padres y ellos tampoco lo hacen. Para todos los que preguntan, estoy bastante bien. Me ascendieron en mi trabajo hace 2 meses, así que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie porque siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a algunas clases de terapia, así que supongo que veremos cómo funciona eso.